Bienvenidos, amantes de la historia, a una nueva tablilla. Hoy nos sumergimos en uno de los momentos más turbulentos y decisivos de la historia de Roma, a la crisis de la tetrarquía. El ingenioso sistema de gobierno de Diocleciano estaba a punto de ser puesto a prueba, y de su colapso emergería una figura que cambiaría el mundo para siempre, Constantino el Grande. En el año 305 después de Cristo, el emperador Diocleciano, fiel a su palabra y a su sistema, hizo algo impensable. Abdicó voluntariamente. Junto a él, su colega en Occidente, Maximiano, también renunció al poder. El plan era simple y elegante. Los dos Césares, los emperadores Junio Ere, ascendían a Augustos. Galerio tomaba el control de Oriente y Constancio Cloro el de Occidente. Para completar la maquinaria, se nombraron dos nuevos Césares, Severo en Occidente y Maximino Daia en Oriente. Sobre el papel, la sucesión estaba asegurada, la estabilidad garantizada. Roma parecía haber encontrado la fórmula para evitar las sangrientas guerras civiles que casi la destruyen en el siglo III. Pero la política romana nunca es tan sencilla. Diocleciano había subestimado dos fuerzas increíblemente poderosas: la sangre y la lealtad de las legiones. Muchos en el imperio, especialmente dentro del ejército, esperaban que los sucesores naturales fueran los hijos de los emperadores. Constancio Cloro tenía un hijo carismático y ambicioso llamado Constantino. Maximiano también tenía un hijo, Magencio, que observaba desde Roma con creciente resentimiento. El sistema de Diocleciano había ignorado las dinastías, y esa omisión sería su perdición. La paz era solo una ilusión, un frágil equilibrio a punto de hacerse añicos. El primer golpe llegó en el año 306. Constantino Cloro, el nuevo Augusto de Occidente, murió repentinamente mientras estaba en campaña en Britania, en la actual ciudad de York. En sus tropas, ignorando por completo el sistema de la tetrarquía, no dudaron ni un segundo. Aclamaron como nuevo Augusto a su hijo Constantino, que había demostrado ser un comandante competente y popular. La noticia viajó rápidamente a Oriente, donde Galerio, ahora el Augusto principal, se encontró ante un dilema. Reconocer a Constantino era admitir el fracaso del sistema. Rechazarlo era declarar la guerra. Galerio optó por una solución intermedia. Degradó a Constantino a César y nombró a Augusto a Severo, el sucesor que correspondía, pero la caja de Pandora ya estaba abierta. Ese mismo año, en la mismísima ciudad de Roma, estalló otra rebelión. El hijo de Maximiano, Magencio, aprovechó el descontento popular causado por las nuevas reformas fiscales de Galerio, que pretendían cobrar impuestos a los ciudadanos de la capital por primera vez. Con el apoyo de la Guardia Pretoriana y parte del Senado, Magencio se proclamó emperador. A diferencia de los otros tetrarcas que gobernaban desde las fronteras, Magencio se presentó como un campeón de la tradición romana, un príncipe que devolvía el poder y el prestigio a la ciudad eterna. De repente, el imperio no tenía 4 gobernantes, sino muchos más aspirantes. Roma estaba, una vez más, dividida y en camino a la guerra civil. La respuesta del sistema tetrárquico fue inmediata, pero desastrosa. Galerio ordenó a Severo, el legítimo Augusto de Occidente, que marchara sobre Roma para aplastar la rebelión de Magencio. Pero Severo no contaba con una cosa en sus tropas. Habían servido anteriormente bajo el mando de Maximiano
el padre de Magencio. Al llegar a las puertas de Roma, el ejército de Severo lo abandonó y se unió a su antiguo general. Traicionado y solo, Severo fue capturado y poco después ejecutado. Para complicar aún más las cosas, el propio Maximiano, tentado por la posibilidad de volver al poder, salió de su retiro para apoyar a su hijo Magencio, retomando el título de Augusto. Mientras tanto, en la Galia y Britania, Constantino jugaba sus cartas con maestría. En lugar de lanzarse a una guerra total, se dedicó a consolidar su poder en sus provincias. Se presentó como un defensor del orden y la legalidad, un general que protegía la frontera del Ring de las incursiones bárbaras. Gano Betalas se ganó la lealtad de sus legiones y acumuló recursos. Observaba desde la distancia cómo sus rivales se destruían entre sí, esperando el momento perfecto para actuar. Sabía que su momento llegaría. El caos en Italia obligó a Galerio, el arquitecto restante de la tetrarquía, a intervenir personalmente. En el 307, lideró una gran invasión de Italia para derrocar a Magencio y Maximiano, pero, al igual que Severo, fracasó estrepitosamente. Las defensas de Roma eran formidables y la lealtad de Italia estaba con Magencio. Derrotado y humillado, Galerio tuvo que retirarse. El sueño de Diocleciano de un imperio gobernado por la razón y la cooperación se había hundido por completo. La ambición personal había vuelto a ser la fuerza dominante en la política romana. La tetrarquía, en la práctica, había muerto. Llegamos así a uno de los momentos más confusos de la historia romana. Hacia el año 310, el Imperio Romano no tenía uno, ni dos, sino hasta 6 hombres que se autoproclamaban emperadores, cada uno controlando una porción del territorio. Vamos a contarlos. Teníamos a Constantino en la Galia y Britania, a Magencio en Italia y el norte de África, al viejo Maximiano, que tras pelearse con su hijo, buscaba recuperar el poder por su cuenta, a Galerio, que aún controlaba los Balcanes, a Maximino Daia, su sobrino, que gobernaba Egipto y Siria, y finalmente a Licinio, un oficial de confianza a quien Galerio había nombrado Augusto de Occidente en un intento desesperado por restaurar algo de orden cis emperador. La tormenta perfecta de ambición y poder había estallado, el imperio estaba más fracturado que nunca y una colisión era inevitable. El siguiente punto de inflexión llegó en el año 311 con la muerte de Galario. El último pilar del sistema original de Diocleciano desaparecía, consumido por una terrible enfermedad. Su muerte dejó un vacío de poder inmediato en Oriente. Maximino Daia y Licinio, los 2 emperadores orientales, se dispusieron a repartirse sus territorios, pero la desconfianza entre ellos era total. Mientras tanto, en Occidente, la tensión entre Constantino y Magencio alcanzaba su punto álgido. Ambos sabían que el imperio era demasiado pequeño para los dos. La batalla por el control del occidente romano era inminente y solo uno podría salir victorioso. Fue en este clima de caos absoluto donde la figura de Constantino comenzó a brillar con luz propia. A diferencia de sus rivales, que a menudo actuaban por puro impulso o codicia, Constantino demostró una increíble habilidad estratégica y política. Su disciplina militar era legendaria y sus tropas lo adoraban. Pero más allá de su genio militar, poseía un carisma y una visión que lo distinguían
del resto, mientras los demás se ahogaban en sus propias luchas de poder. Constantino se perfilaba como el único hombre capaz de poner fin a la anarquía y reunificar el fracturado Imperio Romano. Estaba a punto de emprender una campaña que no solo cambiaría el mapa político, sino también el alma de Roma, el experimento de la tetrarquía. Aunque bien intencionado, había demostrado una verdad fundamental sobre el poder. La ambición humana es una fuerza casi imposible de contener. La disciplina impuesta por Diocleciano no fue suficiente para sofocar el deseo de poder de hombres fuertes apoyados por ejércitos leales. Roma había vuelto al ciclo de la guerra civil del que tanto había luchado por escapar. Pero de las cenizas de este sistema fallido estaba a punto de nacer un nuevo orden. Constantino no solo buscaba reunificar el territorio bajo un único emperador, sino que estaba a punto de forjar una alianza que definiría el siguiente milenio de la civilización occidental, la unión del Imperio Romano y el cristianismo. Así concluimos esta tablilla. El fracaso de la tetrarquía nos enseña que las estructuras políticas, por muy lógicas que parezcan, pueden desmoronarse si no tienen en cuenta las pasiones y lealtades humanas. Roma necesitaba más que un sistema, necesitaba un líder con la fuerza y la visión para superar la división. Ese líder sería Constantino. Su ascenso no fue solo una victoria militar, sino el inicio de una era completamente nueva. Gracias por acompañarnos en este viaje al corazón de la crisis romana. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas tablillas. Nos vemos en la siguiente página de la historia.